De Fisiología 1 para cuarto bachillerato con orientación en medicina. Vamos a hablar, bueno, primero pregunto, ¿están viendo la presentación? No, Miss. No, Miss. No, No, Miss. Muy bien, permítanme ahorita la proyecto. Ahí estamos. Yo creo que ahora sí. No, Miss. Sí. Sí, No, gracias. ahora sí, señor. Ya, Miss. Muy bien, ya aparece porque ya la estoy No, proyectando. Veamos, Ya, entonces Miss. los que no tienen que solucionar eso porque ya la estoy proyectando, ya les tendría que aparecer a todos. Entonces vamos a hablar de Fisiología 1. En este caso ya hablamos de las funciones vitales, entonces ese tema ya se quedó ahí concluido. Entramos a otra parte de las funciones vitales, algo más que las células de nuestro cuerpo debe realizar para la mantención de la vida. En este caso es la homeostasis. Entonces vamos a hablar primero de qué es la homeostasis. Entonces, veamos, dice, homeostasis describe la capacidad del cuerpo para mantener unas condiciones internas relativamente estables, a pesar del cambio permanente en el mundo exterior. A ver, cuando hablo de cambio permanente me refiero a muchas cosas, porque si usted ve a su alrededor, el mundo está en constante cambio. El clima de hoy puede no ser para nada parecido al clima del día de ayer. El clima de mañana no va a ser igual al de hoy, pero nuestro cuerpo tiene que mantenerse a una misma temperatura interna. Así haya calor, así haya frío en el exterior, su cuerpo tiene que mantener su temperatura. Entonces, a ver, veamos esa característica térmica. ¿A qué temperatura se supone que se debe mantener el cuerpo humano? ¿Alguien lo sabe? Yo creo que ahorita hablar de temperatura ya. ¿Cuánto? A ver, no me pueden decir que no conocen la temperatura humana cuando ahorita por la pandemia en todos lados nos miden la temperatura. Entonces recordemos, ¿cuánto marcan esos aparatitos? 40. 39. 37. 36. A ver, 37. muy bien, escuchemos. La mayoría de los aparatos estos que miden la temperatura cuando vamos a entrar a una tienda o cuando vamos a hacer alguna compra, vamos a la pradera y nos toman la temperatura, marca entre 36 a 36.5. Eso es porque está midiendo una temperatura más externa, no sé, la verdad, realmente nos mantenemos en un promedio entre 36 y 37 grados centígrados. Por ahí escuché compañeros que dijeron 39, 40. Miren, con 40 es una fiebre en la que usted está llegando a la inconsciencia y tiene que ser hospitalizado antes de que empiece a convulsionar. O sea, 40 sí es muy alto. 39 es cuando usted tiene fiebre. Entonces ahorita pues esos, nadie quiere tener fiebre ya que son síntomas de COVID. Por eso es que si usted marca una temperatura muy alta, sea COVID o no, no lo dejan entrar a los comercios, ¿verdad? Porque su temperatura indica que usted posiblemente está enfermo y las personas pues pueden creer que sea el virus. Entonces, el ser humano, no importa las condiciones exteriores, tiene que tener una temperatura de 37 grados. Siempre, así haya demasiado calor o demasiado frío. Eso es homeostasis. Mantener nuestro medio interno estable a pesar de todo lo que ocurra en el exterior. Entonces, aquí vemos esta imagen. Este señor, en la primera situación, está pues hay una temperatura elevadísima. Imagínense esos días de verano extremadamente soleados y con un calor que uno ya no sabe ni qué hacer para refrescarse. Se baña y aún así sigue sintiendo calor. Entonces, ¿qué hace su cuerpo para regular su temperatura? ¿Qué ven ustedes en la imagen? ¿Qué le está pasando a él? Está sudando, señor. Muy bien, está sudando. Cuando nosotros sudamos, no es solo deshidratarnos o perder electrolitos, sino que es una termorregulación. Cuando hay mucho calor, nuestras glándulas sudoríparas empiezan a expulsar líquidos con tal de refrescar el cuerpo.
O sea que nuestro cuerpo está tratando de mantenerse a su misma temperatura, refrescando el exterior para bajar nuestra temperatura interna, porque no podemos llegar a temperaturas de 38, 39 o 40 porque ponemos en riesgo nuestro organismo. Entonces, por eso sudamos. Ahora, veamos el caso totalmente opuesto. Este señor está aquí y viendo el termostato o el termómetro y se dio cuenta que la temperatura está realmente baja. Aparte de lo que obviamente se colocó para soportar el frío, ¿verdad? Que es un suéter y guantes, ¿qué está haciendo su cuerpo para regular la temperatura? Está temblando. Está temblando. Está temblando. Ah, si alguien estaba distraído, tal vez se asustó ahorita de escuchar eso. Pero bueno, está temblando, el cuerpo empieza a temblar, a veces hasta nos castañean los dientes, que estamos ahí que la mandíbula se nos mueve sin querer. Eso es porque su cuerpo trata de generar calor a través de la energía cinética. O sea, el movimiento que realiza nuestro cuerpo no es solo porque sí o solo por el ambiente, sino tiene una función en su cuerpo, que es generar energía calórica a través de la fricción y del movimiento. Entonces, nuestro cuerpo reacciona a los cambios del entorno y trata de contrarrestar esos cambios de tal manera que el medio interno se mantenga igual. La homeostasis no es solo en la temperatura, también el nivel de líquidos. Por ejemplo, si tenemos demasiados líquidos en nuestro cuerpo, pues el cuerpo tiene que sacarlos y mantener una cantidad estable. Entonces, veamos qué significa homeostasis, este término que tal vez lo habían escuchado antes, tal vez no. Entonces, el término, o sea, la palabra homeostasis se traduce como inmutable. Inmutable quiere decir que no sufre cambios. Homeo significa lo mismo y estasia significa quieto. Entonces, permanecer quieto, nuestro medio interno que permanezca igual siempre. Eso es lo que trata de hacer la homeostasis. Obviamente, cuando nos enfermamos ya no hay homeostasia, este equilibrio se pierde y por eso nos da fiebre, sentimos frío, un montón y los síntomas de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, esto significa la palabra homeostasis, inmutable, y viene de homeo, que es lo mismo, y stasia, que significa quieto. Solo le voy a dar a aceptar aquí a una personita, ahí estamos. Bueno, entonces, a pesar de ello, el término no indica un estado inmóvil, o sea, no es que todo dentro de su cuerpo se quede fijo y no se mueva. Obviamente, usted como individuo se mueve y créame que adentro de su cuerpo muchas cosas se mueven. A ver, ¿cómo se llama ese líquido que circula por todo su cuerpo? ¿Sangre? La sangre. Muy bien, perfecto. Esa es la primera cosa que se mueve por todo su cuerpo. Imagínense la sangre que ahorita está pasando por su cerebro, oxigenando sus neuronas y haciendo que usted esté atento en la clase, pues es la misma que en unos minutos ya va a andar, que en segundos ya va a estar circulando por otra parte del cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo tiene bastante movimiento interno, no solo la sangre, los órganos, el corazón que está palpitando, sí, le está palpitando ahí, si no ya estaría pues en el más allá que en el más acá. Entonces nos palpita el corazón, nos circula la sangre, los intestinos y el estómago realizan movimientos peristálticos, es decir, que se mueven constantemente. Hay todo tipo de movimiento dentro de su cuerpo. O sea que homeostasia no significa que todo se quede quieto adentro, sino que se mantenga en equilibrio. Entonces, por ejemplo, es un estado de equilibrio dinámico. O sea, hay miles de cosas moviéndose, el entorno está cambiando constantemente, pero aún así trata de mantener el equilibrio de nuestras condiciones internas. Bueno, entonces, esta solo le di a aceptar a otra personita. Dice, bueno, aquí estamos. Equilibrio dinámico, en el cual las condiciones internas cambian, y varían, pero siempre entre límites relativamente estrechos. O sea que su temperatura no siempre va a ser la misma. Puede ser 36, 36.5, 37, 36.5, 37.5. Digamos en ese rango. Ahí se va a mantener. Algunas veces tenemos un poquito de frío, un poquito de calor.
Pero en esos límites es normal, su cuerpo está bien. Ahora, si baja, ¿cómo se llama esa condición en las que la temperatura interna del cuerpo baja tanto que podemos llegar a caer inconscientes o, por ejemplo, si se nos muere algunos tejidos, tienen que amputarnos por el frío? ¿Cómo se llama esa condición? A ver si alguien la conoce. Hipotermia. Hipotermia, muy Sí, bien. la Hipo hipotermia. significa bajo y termia viene de temperatura. Entonces, cuando sufrimos hipotermia, nuestra temperatura bajó más del límite deseado. Entonces, de 36 pasó como a 30 y usted sabe que se está muriendo. Una muerte por hipotermia, imagínense, es realmente dolorosa porque la sangre, el corazón sigue bombeando y todo, pero empieza a priorizar Señor, órganos perdón. vitales que piernas o brazos, ¿sí? ¿Qué dijo que significaba termia? De temperatura. Gracias. Muy bien, entonces hipotermia es cuando desciende mucho la temperatura corporal y el cuerpo empieza a priorizar, va a mantener vivos los pulmones, el corazón, el cerebro, y por eso es que podemos perder alguna extremidad, ¿verdad? Entonces, esas condiciones pues son bastante extremas. O el caso totalmente contrario, cuando nuestra temperatura rebasa el límite de los 37 y llegamos a más de 40, ya casi que vamos a ver a San Pedro, ya lo vamos a saludar, ¿verdad? Entonces sí, las personas pueden convulsionar. Podemos también, puede causar la muerte de una fiebre demasiado elevada. Entonces sí es necesario que mantener la homeostasis, ese equilibrio, ¿verdad? Ni pasarnos en el límite inferior ni en el límite superior, ¿verdad? Ninguno de los dos extremos son buenos. Bueno, para mantenernos vivos y saludables, la homeostasis tiene que estar dentro de los límites normales. Aplica para todo lo que pasa en su cuerpo. Muy bien, ustedes me dicen si puedo cambiar de diapositiva o nos quedamos ahí, si todavía no ha terminado de copiar. Ya, Miss. Bien. Ya, señor. Gracias. Ya, mi señor. Muy bien, Señor. vamos. Ajá. Dice que a mí no me aparece en su pantalla. Vamos a ver aquí. La voy a Salgo de la dejar llamada y vuelvo a entrar. Oh, Mira ahorita si ya te aparece. ya, señor. Ah, va. Gracias. Bueno, de nada, sí estaba viendo que ese truco funciona, solo dejo de compartir y vuelvo a compartir de nuevo. Bueno, entonces aquí tenemos la Señor, mira, me definición de aparece homeostasis. ahora. Ay, Dios, ustedes. Pues si le doy lo mismo, capaz le deja de aparecer a otro. ¿Ustedes están en teléfono o están en computadora? Yo estoy en computadora. Señor, estoy en computadora. En computadora. Tendrías que ver la pestaña, buscar ahí la pantalla en donde está. Es que a veces se quedan fijados en la pantalla de algún compañero o donde yo estoy hablando y tienen que buscar la de la presentación. Bueno, ya la volví a compartir. Entonces espero que ya le aparezca a todos. Bueno, Ya, mi. muy bien. Ahorita se fue. Dije ya mucho, si no mejor me apago esto y ya. No, qué bueno que ya le aparezca a todos. Sí, es que, no sé, no sabría explicarles por qué a algunos les desaparece y a otros les aparece. Lo bueno es que en el video que queda como constancia de la clase, todo el tiempo se ve la presentación. Entonces, por eso les digo, es una buena herramienta tener eso ahí para poderlo ver cuando necesite estudiar. Entonces vamos por homeostasis. Entramos acá a una explicación un poco más gráfica. Cuando hablamos de homeostasis, entonces, estamos hablando de equilibrio. Entonces, en griego significa permanecer sin cambio, o sea, mantener el equilibrio. Lo mismo que decíamos sobre estar como quieto, ¿verdad? Igual, sin cambios. Es lo mismo, es solo una diferente interpretación, pero es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué hace el cuerpo para mantenerse en equilibrio? Realiza un conjunto de mecanismos. Hay todo un conjunto de mecanismos hormonales, físicos como esto del sudor y temblar,
neuronales, nuestro cerebro envía órdenes para decir, mire, hay que arreglar esto. Nuestras hormonas también llegan a activar o desactivar procesos en nuestro cuerpo. Entonces hay muchos mecanismos para mantener la homeostasis. O sea, no es solo temblar y sudar, no, eso es apenas uno para regular la temperatura. Pero internamente hay muchos mecanismos según que querramos mantener en homeostasis, es decir, en equilibrio. Ahora, todos estos conjuntos no se realizan de forma desordenada, sino que son coordinados y regulados. O sea, todos los mecanismos están siendo coordinados y regulados. Y aquí entran dos sistemas importantes. ¿Quién coordina? El sistema nervioso. ¿Quién regula? El sistema endocrino. También lo van a escuchar como endocrino. Realmente no hay ningún problema ahí. Entonces, pueden ser tanto el sistema nervioso y el sistema endocrino, que tiene que ver con las hormonas, que son los que regulan todos estos mecanismos destinados a mantener la homeostasis. Entonces, tenemos homeostasis, equilibrio, que viene del griego permanecer sin cambio, pero nosotros ya sabemos que es un equilibrio dinámico. Pueden haber cambios, pero dentro de los límites considerados normales, para no caer en ninguna enfermedad. Entonces, ¿cómo mantenemos el equilibrio en nuestro cuerpo? Pues a través de conjuntos de mecanismos. Todos los mecanismos que el cuerpo haga para mantener el equilibrio son parte de los mecanismos homeostáticos. Ahora, esto ya dijimos, conjuntos que no pueden, estos mecanismos no pueden ser desordenados. Alguien los coordina y alguien los regula. Anótelo ahí. Los mecanismos homeostáticos los coordina el sistema nervioso y los regula el sistema endocrino. Hasta ahí vamos ahorita en esta diapositiva. Vamos despacio porque el tema de Señor, ¿cómo fue que dijo? es complicado. Acá en lo de coordinar y regular. Bueno, si es allí, vaya. Entonces, los conjuntos de mecanismos homeostáticos son coordinados por el sistema nervioso. ¿Puede volver a repetir, disculpe? Vaya, a ver. Los mecanismos homeostáticos, de eso es lo que estamos hablando, son coordinados por el sistema nervioso. O sea que el sistema nervioso los dirige, los coordina. Ahora, bueno, anoten eso, ¿va? Ustedes me dicen. Sí, señor. Vaya. Ahora, estos mecanismos homeostáticos son regulados, oigan bien esa palabra, regulados por el sistema endocrino. Son regulados por el sistema endocrino. Regulados por el sistema endocrino. Cuando hablamos del sistema endocrino, hablamos de las hormonas. Si quiere usted, entre paréntesis, escríbale a la par del sistema endocrino, hormonas, con H, por favor, con H. Es muda, pero no es invisible, escriba la H. Entonces, hormonas. A ver, las hormonas regulan todos los cambios que se dan dentro de nuestro cuerpo. Desde cuándo le va a salir barba a los jóvenes hasta cuánto vamos a crecer o cuánto no vamos a crecer. Eso lo regulan las hormonas. Entonces hay hormonas para todo. Estamos acostumbrados a ver que cuando hablamos de centro de control del cuerpo humano, todos pensamos en el cerebro. Y sí es cierto, ¿verdad? Usted no puede mover un brazo sin que el cerebro dé la orden a los músculos y huesos, tendones y todo, y usted pueda mover su brazo. Ni cuenta se da de que el cerebro está enviando esos impulsos nerviosos. Pero sí, el cerebro coordina, nuestro sistema nervioso coordina, pero no es el único sistema de control que dirige nuestro cuerpo. Uno que está más allá de nuestro entendimiento y que dirige el cuerpo a través de mensajeros químicos que son las hormonas,
es el sistema endocrino. Él regula la actividad de nuestros órganos. Yo creo que lo voy a poner en un ejemplo más conocido. A ver, ¿usted ha escuchado de la glucosa y la diabetes? Sí, señor. Sí, señor. Bien, muchos tenemos más de algún familiar que es diabético. Y ellos, pues, su páncreas, que es una glándula del sistema endocrino, tiene problemas. No genera cierta hormona que controla la glucosa en sangre, o sea, el azúcar. Esa hormona, a ver, ¿cómo se llama eso? ¿Han escuchado esa palabra? Que tiene que ver con la glucosa y los diabéticos, que incluso se la llegan a inyectar. ¿Insulina? Muy bien, la insulina. La insulina es la hormona generada por el páncreas que regula la cantidad de glucosa, es decir, de azúcar que tenemos en el cuerpo. Mantiene la homeostasis, ni que nos falte glucosa para la energía, ni que nos sobre y nos dé diabetes. Pero cuando el páncreas tiene un problema y ya no genera insulina, ahí se rompe la homeostasis y viene la enfermedad. Por eso en fisiología vamos a hablar de las enfermedades como desequilibrios homeostáticos, o sea, problemas con la homeostasis que nos generan enfermedades. Entonces, vea eso. Usted tiene ahorita un páncreas funcional, está acostumbrado a su dieta y genera insulina suficiente para que no se le suba el azúcar, o sea, la glucosa. Pero usted cree que su páncreas, que es un órgano así chiquitito, va a aguantar con una Coca-Cola que casi tiene 1 libra de azúcar, con una dona glaseada y todavía se echa su plato de mole o algo así con dulce. Entonces, ¿qué va a poder el páncreas con todo eso? Allí es donde nosotros no ayudamos a la homeostasis de nuestro cuerpo y nos generamos enfermedades. Entonces, si usted quiere que la homeostasis se mantenga en su cuerpo, ayúdela con una buena alimentación, porque pobre páncreas no solo ya procesa la glucosa que hay en las frutas, lo que hay en las pastas, que son carbohidratos, y usted todavía su Coca-Cola de al litro y se la termina usted solo con bolsitas, con donas, con un subpingüino de la Bimbo. Entonces, imagínese qué va a poder el páncreas con todo eso. Entonces, ahí es donde se generan los desequilibrios homeostáticos. Y por ahí veo unas sonrisitas, ahí imaginándose cuántas Coca-Cola se ha tomado esta semana. Entonces, cuidado con las bebidas carbonatadas o las gaseosas. Contienen demasiado azúcar y nuestro cuerpo, pues, trata de mantener la homeostasis, pero hay que ayudarlo, ¿verdad? Tampoco los excesos. Entonces, cuidado con las bebidas. Bueno, ahora bien, ¿para qué nos sirven todos estos procesos, estos mecanismos homeostáticos? Pues para alcanzar una estabilidad en las propiedades del medio interno. Temperatura, concentración de sustancias en nuestro cuerpo, todo lo que tenga que ver con el medio interno. Y también para poder responder a los estímulos y adaptarnos a los cambios del medio ambiente. Hay mucho calor, empiezo a sudar, ya mi temperatura se regula, todo bien. Puede haber mucho calor afuera que mi cuerpo es capaz de compensar eso y mantener la homeostasis. Créame que su cuerpo hace todo lo posible para poder seguir en homeostasis, aunque usted se tome una bebida grandota llena de azúcar y esa dona, ¿verdad? Pero todo tiene límites. Llegamos a una edad y el páncreas dice, ya no más, aquí no me ayudan y por eso nos da diabetes. Es una causa, ¿verdad? Hay diabetes hereditarias, esos son de otro tipo, incluso hay diabetes infantil, pero esas ya son más hereditarias que otra cosa. También hay factores de riesgo. Si en su familia hay muchos familiares con diabetes, tiene que cuidar usted mucho su alimentación porque ya tiene el factor genético. No necesita el factor alimenticio para que la diabetes, ser más propenso a desarrollar diabetes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en mi caso, mis 2 abuelas, tanto paterna como materna, tuvieron diabetes. Mis tías de parte de paterna tienen diabetes. Entonces, si yo no cuido mi alimentación, tengo altas posibilidades de desarrollarla. Entonces, si ya sé eso, pues mejor me ayudo un poquito a mantener la homeostasis y evito las cosas con azúcar, aunque a todos nos gusta. Bueno, no sé si ya copiaron lo importante de acá y podemos pasar a la siguiente diapositiva.
Ya, gracias. Ya, Muy ya, bien. señor. Bueno, entonces, ¿alguna duda? No sé si vamos entendiendo sobre la homeostasis. Sí, señor. Muy bien, cualquier duda, hágala en su momento, así la atendemos de una vez. Bueno, aquí pues está bastante simplificado. Vamos Señor. a lo siguiente. Aquí encontramos los mecanismos de control homeostático. Ojo con esta pequeña diapositiva que aquí encontramos bastante información. Ya les había hablado del sistema nervioso y del sistema endocrino. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que estos dos sistemas regulan los procesos o mecanismos homeostáticos. Entonces, veamos qué ocurre. La comunicación en el interior del cuerpo resulta esencial para la homeostasis. Se consigue principalmente mediante los sistemas nervioso y endocrino. O sea, estos dos son los que están atentos a todo lo que pasa en su cuerpo y se comunican entre ellos, ¿verdad? O a todo el cuerpo, principalmente el sistema nervioso. Entonces, que utilizan señales eléctricas emitidas por los nervios. Ojo, esto es del sistema nervioso. El sistema nervioso se comunica por señales eléctricas a través de los nervios. El sistema nervioso se comunica por señales eléctricas a través de los nervios. Entonces, esas señales son las que utiliza el sistema nervioso para comunicarse con las partes del cuerpo. Ahí le manda un subtoque eléctrico a la pierna y esta ya sabe qué hacer, ¿verdad? Y se empieza a mover. Ahora, el sistema endocrino se comunica por las hormonas en la sangre como portadoras de información. Entonces, el sistema endocrino utiliza hormonas que son mensajeros químicos y el sistema nervioso utiliza impulsos eléctricos o impulsos nerviosos. De esa forma se comunican estos dos sistemas. Repito, para que quede bien claro. Sistema nervioso se comunica a través de impulsos nerviosos, impulsos eléctricos. Y así ayuda a dirigir todo el cuerpo. El sistema endocrino, en cambio, se comunica por hormonas en la sangre. Las hormonas en la sangre son sustancias químicas que sirven para algo en nuestro cuerpo. Llegan a decirle al hígado, trabaje, o le llegan a decir, no, ya estuvo, ya es suficiente. Entonces, estas pueden hacer que un órgano trabaje o hacer que pare su actividad. Entonces, siempre hay una hormona que activa y una hormona que desactiva. De esa manera trabaja el sistema endocrino. Bueno, entonces, no importa qué factor sea el que llegue a intentar cambiar nuestra homeostasis, estos dos sistemas pues van a regular. Entonces dice, independientemente del factor o acontecimiento que se regula, o sea, lo que sea que el cuerpo esté tratando de mantener en equilibrio, todos los mecanismos homeostáticos de control se componen de al menos 3 componentes. Esta parte es súper importante. O sea, ¿qué tienen estos sistemas para controlar la homeostasis? Tienen que tener un receptor, alguien que diga, aquí está pasando algo, un centro de control a donde llegue ese dato de decir, mire, hay problemas con la temperatura, y un efector, a quién vamos a mandar a solucionarlo, ¿ya? Entonces, estos son los 3 componentes de los mecanismos de control homeostáticos. Un receptor, un centro de control y un efector. Receptor, centro de control y efector, pues cualquiera de estos dos sistemas lo tiene, el sistema nervioso o el sistema endocrino. O sea, cualquiera de estos dos pueden tener estas 3 partes. Voy a dar tiempo para que copien y piensen si tiene alguna duda antes de terminar de explicar esta parte. Entonces, copie tranquilo o tranquila.
Me dicen si aparece un cuadro negro ahí frente a la pantalla o si se sigue viendo la presentación. Bueno, a ver, ¿alguna duda hasta lo que hemos platicado hasta este momento? No, señor. No, Miss. Muy bien. Sí, aprovechen que el tema yo sé que es un poquito complicado, pero si vamos paso a paso creo que se entiende bastante bien. Bueno, a ver, utilicemos estos conceptos de los tres componentes de los centros de control o mecanismos de control homeostático. Receptor, centro de control y efector. Veamos entonces el mismo ejemplo de la termorregulación. A ver, cuando sube la temperatura y el cuerpo está a una temperatura muy grande, igual que el clima, ¿verdad? Usted está en la playa a mediodía, todo bien soleado. Entonces, primero hay un receptor, hay un órgano, hay una parte de nuestro cuerpo que se da cuenta de ese cambio en el entorno y tiene que enviar la información. Son los receptores de nuestra piel. Tenemos receptores térmicos, receptores de presión, receptores incluso de dolor. Entonces, viene nuestro cuerpo y nuestros receptores térmicos se dan cuenta de que hay un cambio muy brusco en la temperatura, que hay demasiado calor, y le envían un mensaje al cerebro. El cerebro, digamos que lo va a regular el sistema nervioso. El cerebro va a ser nuestro centro de control. Él recibe el dato de nuestros receptores térmicos y dice, bueno, miren, sí, la verdad es que hay demasiado calor y la temperatura interna se está elevando. Eso es peligroso. Entonces, nuestro centro de control, que sería nuestro cerebro, toma una decisión. Miren, hay que bajar la temperatura ya. Entonces le manda un impulso nervioso a un efector, a alguien que es capaz de resolver el problema. Entonces le manda una señal a las glándulas sudoríparas y les dice, bueno, miren, tenemos un problema de temperatura, empiecen a trabajar. Entonces, los efectores son los que solucionan el problema. Nuestras glándulas sudoríparas generan sudor en grandes cantidades para mantener la regulación interna. Pero hay ojo con lo siguiente. Eso es lo que hace nuestro cuerpo para mantener la temperatura. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted no toma ni un trago de agua y su cuerpo está tratando de mantener la temperatura sudando? ¿Qué creen que pasa? Se deshidrata. Nos Se deshidratamos. deshidrata. Exacto. Entonces empezamos a sentir sed. El cuerpo dice, bueno, ahora tengo un problema. Ahora tengo dos problemas. Sigue habiendo calor, tenemos que mantener la regulación térmica, pero se nos está acabando el agua.
Entonces ahora son dos problemas. Hay uno que ya se está solucionando, pero para seguir con esa solución necesita un recurso. Entonces el cerebro le envía una señal a usted, porque usted es la persona responsable al final de su cuerpo, y le dice, necesitamos agua, y empezamos a sentir sed. Por eso uno en la playa toma agua, pero muchas veces, porque su cuerpo está tratando de mantener la homeostasis, pero se está quedando sin recursos. Entonces hay que frenar, puede frenar la sudoración, pues empieza a subir la temperatura. Entonces nosotros también tenemos que tener esa astucia, ¿verdad? De ayudar a nuestro organismo. Y si usted siente sed, está en la playa, lleva horas sudando y hay un calor que no se quita, tome bastante agua para poder ayudar a su cuerpo a que siga manteniendo la homeostasis. Entonces, nuestro cuerpo reacciona a los cambios y trata de solucionarlos mientras tengamos recursos. ¿Qué pasa si usted está en la playa, lleva horas sudando, el calor no disminuye y usted no toma nada de agua? Se deshidrató. Se puede llegar hasta desmayar por deshidratación. Entonces, el cuerpo hace hasta donde puede por mantener la homeostasis. Pero llega un punto en que dice, bueno, pues aquí no hay ayuda, nos apagamos y se desmaya. Entonces sí hay que tener cuidado. Luego despertar en un hospital de la costa con un suero intravenoso para ayudarle a solucionar su problema de deshidratación. Entonces sí hay que tener cuidado con las condiciones en las que estamos. Si hay mucho calor, tome bastante agua para ayudar a sus mecanismos de homeostasis. Bueno, el otro ejemplo pues era el de la glucosa en sangre, nuestro sistema endocrino, el páncreas y la insulina, ¿va? Entonces ahí el sistema de control, el centro de control es el páncreas, es nuestro sistema endocrino, que sería el páncreas. El receptor pues son, por ejemplo, nuestros riñones, que se dan cuenta que están filtrando mucha glucosa, y el efector pues sigue siendo el páncreas en este caso, que manda la insulina a solucionar el problema a la sangre. Si hay insulina, si se nos acaba la insulina, ahí es donde hacemos un examen de glucosa y nos sale hasta el cielo, ¿verdad? Ahí es donde ya el páncreas es insuficiente para solucionar ese problema. Entonces, ayúdelo con una dieta adecuada. Muy bien, vamos a lo siguiente. Aquí les hice un esquema para poder entender mejor cómo se dan los mecanismos de control homeostático. Todo es más fácil con esquemas, créanme. Entonces venimos. Normalmente cuando estamos en homeostasis, la temperatura, la concentración de glucosa, lo que sea la variable de nuestro cuerpo, algo de nuestro medio interno, está en equilibrio, se mantiene en homeostasis. Pero ya sea el ambiente, algo que comió, lo que sea que haya pasado, que haya movido esa variable, se produce un estímulo que va a hacer cambios en esa variable y nos desequilibra. Entonces tenemos mucho de una cosa o tenemos muy poco. Entonces hay un desequilibrio, dejamos de estar en homeostasis. Cuando llegamos a esto y estamos en desequilibrio, allí entra el paso número 2. Un receptor, ya sea nervioso o del sistema endocrino, se detecta ese cambio. Se da cuenta que hay un problema homeostático, entonces tiene que avisar por el medio de la aferencia. La aferencia es un mensaje que se envía por la ruta aferente. Aferente quiere decir hacia adentro, hacia nuestro centro de control. Quiere decir que el receptor envía la información hacia el centro de control, sea nuestro cerebro o alguna glándula del sistema endocrino. Entonces, eso es aferencia, enviar un mensaje de un receptor al centro de control. Entonces, informamos. Ahí el cerebro decide qué hacer o la glándula decide qué hacer y manda una señal mediante la eferencia. Eferencia es sacar ese mensaje, esa información. El cerebro envía un mensaje, o sea, está por eferencia, lo está sacando y se lo manda al efector, a quien va a solucionar el problema. Entonces, el efector va a tener la respuesta que se retroalimenta, influye sobre el estímulo y devuelve lo que estaba en desequilibrio, lo regresa al equilibrio. De esa manera es que trabajan nuestros centros de control homeostático. Ahora,
Esa es la homeostasis positiva, o sea, la que va y hace un cambio. Ahora, si esto no se llega, digamos, ya llegó a homeostasis, pero nadie para al efector y sigue haciendo esa acción, puede volver a, solo que ahora bota el equilibrio para el otro lado. Entonces, cuando ya estamos en homeostasis, tiene que haber una retroalimentación, alguien que le diga al centro de control, ya se solucionó, paren, y para que ya no se siga afectando a la variable. Esa parte de los equilibrios homeostáticos a veces nos cuesta comprender, que cuando ya llegamos a la homeostasis también alguien tiene que parar al efector, porque si no, imagínense el páncreas, sigue echando insulina a la sangre y nos deja sin glucosa. Eso tampoco puede pasar. Entonces hay que mantener el equilibrio en ambas vías, ya que logramos solucionar el problema, ya no podemos seguir realizando la respuesta porque volvemos a caer en el desequilibrio. Entonces, ¿qué es lo nuevo de esta presentación? Las dos rutas, la aferencia y la eferencia. De eso tiene que tomar nota. Aferencia va del receptor al centro de control, por ejemplo, de los nervios al cerebro, y la eferencia es al revés, va del centro de control al efector, o sea, va para afuera, del cerebro a los otros nervios que van a poner en acción y van a solucionar el desequilibrio. Entonces, estas dos rutas, por favor, tome nota de ellas para que quede claro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que necesiten que vuelva a explicar? Hablen ahora o callen para siempre, dice el padre ahí. Ahí vamos bien, gracias. Muy bien, ya vamos a terminar. Realmente el tema aquí, esto es lo más importante, comprender cómo nuestro cuerpo trata de solucionar cualquier problema que se dé. Obviamente esto es interno, ¿verdad? Pero siempre tenemos que darle una ayudadita al cuerpo. Tome bastante agua pura, coma saludable y esto pues va a ser más fácil para su cuerpo. ¿Ya puedo cambiar de diapositiva? No, todavía No, no. todavía no. Va. No. Va, terminen de copiar tranquilos. Si quiere realizar el esquema, hágalo. A veces es más fácil ver la información así que en un párrafo. Entonces usemos los esquemas. Haga bien su esquema. Incluso puede, no sé si tiene crayones y marcadores para hacerlo con colores, si no, pues la cuestión es que se entienda bien lo que está escribiendo. Pues vamos a tomar unos 5 minutos para poderlo hacer. En 5 minutos continuamos con la clase. Entonces haga tranquilo su esquema.
Miss, ¿Sí? sí. No puedo ver su presentación, aparece un cuadro negro. Quiere decir que te quedaste un poquito atrás en cuanto a la presentación porque hace tiempo quité el cuadro negro. Pero espérame, vamos a hacer lo mismo. Dejar de compartir. Compartir y ahí tendría que aparecer. No, Miss. Bueno, entonces sí tendrías que buscar Es el que video aparece, después para ver la imagen, porque no es que tengo aparece nada la mitad activado. de la pantalla gris. Aparece la mitad gris y la mitad no. Qué extraño, porque ahorita sí no tengo ni los controles de Teams activados, no tendría que haber ningún interferente. Bueno, si no el esquema lo puedes realizar en la tarde, ya para Ahí las 3 está, de la ahí está. tarde. Ahorita sí. Lo que pasa es que a veces nuestro internet va un Sí, poquito ya. lento y la imagen que yo hice aparecer hace un minuto se quita como a los 2 minutos ahí con ustedes. Me ha pasado en las clases de la universidad, entonces sí, hay que tener un poco de paciencia con el internet. O sea, es muy útil, nos Gracias, saca Miss. de apuros, pero a veces también se pone cabezón y cuesta. Pero tengámosle paciencia. Vale. Entonces no tengas, Gracias, Miss. ya te apareció excelente.
Muy bien, jóvenes. Yo creo que ya tuvimos tiempo para copiar. Veamos, ¿alguien todavía está trabajando en el esquema? Solo me falta una parte. Yo, señor, espéreme, me falta poquito, por favor. Un Otros 30 minuto. minutos más. Mucho tiempo, ¿no? Hombre, para hacer esto. La verdad es que no tiene que hacer algo muy complicado, solo variable, desequilibrio, receptor, centro de control, efecto, y que la variable vuelva a estar en equilibrio. Las rutas de la aferencia y la eferencia, sí, por favor, para que las puedan diferenciar bastante bien. Y van relacionadas con el receptor y el efector, ¿va? Entonces, aferencia dice la información se envía mediante la ruta aferente al receptor. Efector sería eferencia, la información se envía mediante la ruta eferente para activar el efector, ¿ya? Entonces esos datos van conectados, por favor, sería lo único a tener bastante cuidado ahí. Bueno, entonces, resumiendo lo que es la homeostasis, tenemos alguna de nuestras variables, ¿verdad? Que puede ser cualquier cosa dentro de nuestro medio interno, que al haber un problema, un estímulo puede llegar al desequilibrio. Entonces, el receptor detecta ese cambio y envía la información al centro de control. Entonces le dice, miren, aquí hay un problema con la temperatura, con la glucosa, con el nitrógeno de urea, cualquier cosa que haya dentro de nuestro cuerpo. El centro de control decide qué hacer, le envía la información por eferencia al efector y el efector soluciona el problema. Hasta ahí es donde estamos llegando, ¿verdad? De que entonces esa variable que estaba en desequilibrio después de todo esto vuelve a estar en homeostasis, es decir, en equilibrio. Hasta ahí vamos entendiendo bien, vamos resolviendo. Ahora nos entra la retroalimentación negativa, que es lo que nos toca. Ya les di 2 minutos extra, creo que ya fue suficiente para el esquemita este, que es para explicar esto de una manera un poquito más gráfica. Bueno, vamos entonces a lo siguiente. La retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Entonces aquí es donde quiero que le pongan mucha atención para poderlas diferenciar. Entonces, vamos a hablar primero de la positiva y luego de la negativa. Primero tenemos que ser positivos y luego negativos. No, no hay que ser negativos. Vamos a mejorar esta imagen un poquitín. Ahí ya se lee mejor. Entonces, la retroalimentación positiva se encarga de amplificar, agrandar o potenciar algunos cambios o desviaciones que empiezan a producirse en un sistema para que éste pueda evolucionar o crecer hacia un nuevo estado de equilibrio, diferente al anterior. O sea que la retroalimentación positiva nos hace llegar al equilibrio, pero un equilibrio distinto. Veamos un ejemplo. La oxigenación de la hemoglobina. Ojo con la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tenemos en los glóbulos rojos de nuestra sangre que les da el color rojo. O sea, nuestra sangre es roja por la hemoglobina. Y esa molécula es capaz de adherir los átomos de oxígeno e irse a dejar a cada célula. Tenga su oxígeno, sus nutrientes. Eso es lo que hace la hemoglobina. Entonces, la oxigenación es la cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo de la hemoglobina cuando la hemoglobina permite la entrada de una molécula al oxígeno. Entonces, la facilidad para captar oxígeno aumenta. O sea que la retroalimentación positiva aumenta las capacidades. Entonces, hace que nuestra hemoglobina pueda captar oxígeno y eso eleva nuestros niveles de oxígeno en la sangre, o sea, la aumentó. Esa es la retroalimentación positiva, como darle para el aumento. No nos va a hacer llegar a un equilibrio malo, sino que nos va a hacer cambiar a un equilibrio pues un poco mejor, ¿verdad? Que el que teníamos. Por ejemplo, una persona con anemia casi no tiene hemoglobina y por lo tanto casi no oxigena su cuerpo. Y por eso andan que con sueño a cada rato, que se cansan rápido, es porque les falta hemoglobina, les falta hierro.
que es parte de la hemoglobina. Entonces, cuando le dan vitaminas, le hacen una transfusión sanguínea, por ejemplo, y sube su cantidad de hemoglobina en su cuerpo, llega a un nuevo equilibrio porque va a poder oxigenar mejor. Eso es la retroalimentación positiva. Ampliar. Ahora, el caso contrario, la retroalimentación negativa. Esta no ayuda a mantener el organismo exactamente con los valores que son, sino que permite que el organismo se mantenga en un rango de valores que sean normales para que ello pueda realizar sus funciones. La retroalimentación negativa, ahora que lo analizo bien, es esta misma que vimos, mantenernos dentro de los valores normales, no cambiar. O sea que aquí, si nos dimos cuenta, hubo un estímulo, hubo un desequilibrio y lo retroalimenté para regresarlo a la normalidad. Esto es retroalimentación negativa. Vamos a dejar eso claro. Retroalimentación negativa es que las cosas no cambien. Se mantengan como estaban, en equilibrio. Esa es la retroalimentación negativa. Ejemplo, si la temperatura corporal sube demasiado, empiezan a producirse procesos como la sudoración, de lo que ya habíamos hablado, para refrigerar el cuerpo, o sea, para contrarrestar esos cambios y que se mantenga en lo que estaba antes, en el equilibrio que conocemos. Si la temperatura corporal baja demasiado, se comienza a temblar para ayudar a aumentar la temperatura con los movimientos musculares. Entonces, esto que hablamos antes fueron ejemplos de la retroalimentación negativa, para mantener todo igual. O sea, nuestro cuerpo contrarresta los efectos de los cambios para mantenerse igual. Eso es retroalimentación negativa. Ahora, la retroalimentación positiva aumenta esos cambios para llegar a un nuevo equilibrio, para cambiar los valores normales en nuestro cuerpo. O sea que la mayoría del tiempo nuestros mecanismos de control homeostáticos están realizando retroalimentación negativa para mantener los valores en los rangos normales y no cambiar. Pero algunos cambios que son buenos para nuestro cuerpo se retroalimentan de manera positiva para llegar a un nuevo equilibrio y pues sí hay cambios en nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay dos ejemplos de cómo se retroalimentan estos mecanismos homeostáticos. Negativa es para contrarrestar el cambio y poder mantenerse igual. Positiva es para aumentar ese cambio y llegar a un nuevo equilibrio. O sea que ahí vemos cómo actúa. La negativa frena el cambio y la positiva lo ayuda a que se dé. ¿Se entiende bien estos dos conceptos? Sí. Sí, pero Sí. no sé si me podría volver a explicar de la positiva, por favor. Bueno. Bien, cuando hablamos de la retroalimentación positiva es cuando tú, por ejemplo, tienes un cambio que va a ser bueno para el cuerpo. Más oxígeno o los niveles de hierro cambian. Por ejemplo, el hierro nos ayuda a no tener anemia. Entonces, imagínate que tú estabas enferma y esa enfermedad te hizo que tus niveles de hierro bajaran bastante. El cuerpo se adaptó a esos niveles bajos de hierro mientras estabas enferma. Fue una enfermedad de meses. Entonces, el cuerpo se adaptó a ese equilibrio y se mantuvo allí. Pero de ahí empezaste a tomar hierro en pastillas, entonces ahí hay un cambio. Si se da la retroalimentación negativa, no dejaría que el hierro aumentara en nuestro cuerpo, que lo necesitamos. Entonces ahí actúa la retroalimentación positiva, hace que ese equilibrio que teníamos aumente. Entonces tu cuerpo ya acepta más cantidad de hierro y va a un cambio, a un equilibrio mucho mejor. Entonces ya tu cuerpo tiene los niveles de hierro mejorados. Eso es la retroalimentación positiva. Aceptar el cambio, que es bueno para el cuerpo, y amplificarlo para que llegue a un equilibrio más saludable. Porque si se diera la negativa, ¿verdad? Ni aunque tomaras cuantos cajas de suplemento de hierro, no llegarías a mejorar. Entonces, en esos casos actúa la retroalimentación positiva. No sé si se entendió mejor con ese ejemplo. Sí, gracias.
Muy bien. Entonces creo que hasta ahí vamos a llegar porque esto ya se entendió bien. Espérenme, solo voy a ver en la siguiente. Hay un video que yo les dejo ahí la recomendación para ver que habla sobre la retroalimentación negativa, pero no sé si todavía está activo. Entonces déjenme comprobarlo en lo que ustedes copien. Solo voy a ir acá a copiar el enlace. Ustedes quédense ahí en la presentación. Me dicen si se sigue viendo la presentación o cambió. Cambió Sí, mira. Ahí se mira. Ahí está. Ahí está, Miss. Cambió. bien. Ahí. Para algunos cambió, vamos a Ahí ver. está, señor. Ahí está. Sí se mira, señor. Sigue todavía. Sí, señor, ahí está. Ah, se va. mira, señor. Sí pueden ver, ahorita acabo de comprobar, el video que les recomiendo acá en la última diapositiva, sí está todavía vigente. Entonces voy a copiar el link y se los voy a poner en el chat acá. Si no, pues lo va a poder ver hasta que hasta que tenga acceso a Educar. Entonces le voy a dar aquí en el chat y voy a pegar el link del video que es para reforzar que es la retroalimentación negativa. Si usted entendió súper bien el tema, no es necesario que lo vea. Ahí estamos, solo que quedó enorme. Espero que funcione. Sí, sí funciona. Bueno, quedó enorme el link, pero sí funciona. Lo va a enviar directamente a Google. Si quiere, lo que puede hacer ahorita, como algunos todavía están copiando esto, es copiar el link para acceder después. Cópielo y péguelo en su buscador de Google y después de la clase puede verlo. De mi parte, hasta aquí llegamos con el contenido de hoy y esto es lo último que entra en el parcial de fisiología para el próximo jueves. Entonces, por eso les decía, si hay alguna duda, es ahorita al momento, ¿sí? Entonces no es tan necesario ver ese video, solo si no le entendimos a usted. Exacto, o si quieren reforzar el conocimiento. O sea, por eso bueno. dice acá, refuerza tus conocimientos. O sea, si le interesa reforzar, puede verlo. Bien, hasta aquí llega el contenido para el primer parcial y terminamos la clase.